felicidades, porque no es fácil en un momento como lo de ahora, con pandemia y con todo, hacer jornadas como esta. Muchas felicidades. Felicidades por las ponencias que, como empezó ya las jornadas, esperamos estar a la altura de los ponentes de ayer, incluso de los brasileños. Doy paso a mi compañero Javi y él empieza un poquito. Bueno, en primer lugar, avisaros que esta ponencia está siendo grabada, con lo cual, si alguien quiere apagar cámaras o ocultar datos, pues es el momento. Bueno, se está siendo grabada, pero si no sale bien, pues pedimos la grabación y a lo mejor el archivo pues ya no está por ahí. Pero bueno, que sepáis que todo el material que vamos a presentar sí que lo vamos a compartir y que la psicomotricidad que nosotros vamos a presentar es fruto de nuestra experiencia en el Colegio Pío XII. Allí, Javier Bendiara supo transmitirnos el concepto de psicomotricidad como una manera de entender la educación. Y nosotros la aplicamos con los alumnos de educación infantil, en educación primaria, sobre todo en primero de primaria, también en segundo y también en educación especial. Otro referente nuestro ha sido nuestras compañeras de educación infantil. A lo mejor muchos de vosotros y muchas de vosotras en los centros no estáis impartiendo la psicomotricidad, pero sí que veis cómo las maestras de educación infantil la imparten. Ellas son las auténticas expertas en el trabajo con el niño pequeño y podéis ver que no se limitan a trabajar únicamente circuitos motrices, sino que también incorporan mucha música, mucho juego simbólico, mucho trabajo de algunos aspectos que trabajan en clase y complementan en el aula de psicomotricidad. También hemos completado nuestra formación a través de cursos, seminarios, jornadas e incluso estudios universitarios. Bien, esta psicomotricidad que vamos a presentar, vamos a intentar que la podáis trasladar o aplicar a diferentes contextos, centros rurales, centros urbanos, para CRAS, para diferentes etapas educativas, infantil, incluso los primeros cursos de primaria o educación especial. La ponencia vamos a intentar que sea dinámica, de tal manera que habrá veces que presentaremos papeles, en otras ocasiones presentaremos alguna fotografía, sí que presentaremos luego un vídeo, pero como somos dos, uno irá con la cámara también y se irá desplazando por esta sala de psicomotricidad del Colegio Santo Sanper de Almudevar, viendo diferentes espacios que hemos habilitado para que os inspiren a habilitar vuestros propios gimnasios, salas polivalentes o aulas preparadas para la psicomotricidad. Si tenéis alguna duda, por favor, en el chat nosotros las vamos leyendo y las iremos resolviendo. Fijaros, la psicomotricidad que nosotros vamos a presentar es una psicomotricidad, pero seguramente muchos y muchas de vosotras habéis hecho prácticas psicomotrices. Hay muchos tipos de psicomotricidad y muchas maneras de practicar y entender la psicomotricidad. Eso sí, hay que tener en cuenta una serie de postulados. Estos postulados serán postulados que tienen en cuenta aspectos pedagógicos, aspectos psicológicos, y dentro de estos aspectos psicológicos hay que tener muy en cuenta que atiendan a la globalidad del niño. Veréis que el término de globalidad es inherente al término de psicomotricidad. Por otro lado, hay que tener en cuenta en esa psicomotricidad que se produzcan unos aspectos pedagógicos, en cuanto que sean pedagogías activas en las cuales el alumno es el protagonista. También habrá que tener en cuenta los aspectos didácticos, la relación con el alumno. Aquí con David, y lo que nos transmitió Javier, es que en la psicomotricidad es fundamental la relación que se establece con el alumno. Debe ser una relación de acompañamiento, de cuidado, de acogimiento, que el niño se encuentre bien, que está todo el rato proporcionando respuestas y tú le acompañas, las observas, afirmas y le ayudas a su desarrollo. Luego también hay que tener en cuenta aspectos relacionados con la circunstancia ambiental. Ya veréis que gran parte de la intervención del psicomotricista consiste en saber gestionar muy bien tanto los espacios como los tiempos y provocar estímulos en el niño. Una vez que se provocan estímulos, es fundamental tener en cuenta los aspectos metodológicos en cuanto a guiar la exploración del niño y también los aspectos relacionados con la evaluación. Hay que saber esperar la respuesta del niño. Si se plantean consignas abiertas, libertad creativa, hay que esperar que el niño dé una respuesta para poder ir atendiéndole y ayudarle a progresar. La visión que tenemos del niño es esta visión, una visión global. El niño está en el centro
y nos sustentamos en 3 ejes didácticos: los perceptivo-motrices, que son los cognitivos, los afectivo-relacionales y los físico-motores. Y además de esa globalidad, hay que tener en cuenta que el niño tiene relación con el adulto, hay interacción con los objetos y con los demás. Si cumples estos aspectos, que son los postulados de la psicomotricidad, tu práctica es psicomotriz. Que trabajas en un proyecto, que trabajas en rincones, que trabajas de muchas maneras, prácticas psicomotrices. ¿Qué tienes que tener en cuenta entonces? Cuestiones organizativas. Cuestiones organizativas fundamentales. En primer lugar, la normativa, el currículo. En educación infantil no hay ninguna asignatura de educación física, pero sí que la psicomotricidad tiene mucha presencia en la orden de 28 de marzo de 2008. Os adjuntaremos un documento que elaboró Javier Mendiara para el Seminario de Educación Física de Huesca, en el cual se puede ver cómo él analizaba en qué momentos la psicomotricidad tenía presencia dentro de las áreas de educación infantil. También hay que tener en cuenta cuestiones organizativas como los proyectos de acción. Claro, si tú vas a impartir la psicomotricidad, tienes que tener muy claro cuántas sesiones vas a dedicar, si las sesiones que tienes, cómo las vas a organizar, cómo vas a establecer esa progresión. Luego os iremos proporcionando herramientas para que lo podáis crear, vuestro programa de intervención psicomotriz, y más o menos cómo lo podéis adaptar a vuestro contexto. Una vez que tienes ya un proyecto de acción, hay que fundamentarse en el trabajo en equipo, hablar con las compañeras de educación infantil, porque es fundamental que la psicomotricidad lo que hace es complementar o vivenciar los aprendizajes que se producen en el aula, pues en una sala que el niño a través del movimiento pues los puede vivenciar de otra manera. Tenemos ya un proyecto de acción y hay un trabajo en equipo, y ahora se puede ya pasar a la gestión de recursos. Con todo ese proyecto, con todo ese trabajo en equipo, es cuando tú te puedes dirigir al equipo directivo y ya puedes empezar a hablar de cómo se gestionan los horarios, cómo se gestionan los espacios y cómo se gestionan todos los recursos, que de eso David os va a contar alguna cosa. Javi, ya. Todo esto es muy bonito, ¿verdad? Ya con toda la teoría ya podemos empezar. Pues no, claro, eso ahora nos toca aterrizar. Ahora, ¿cómo vamos a plasmar eso en nuestro centro el 1 de septiembre? Antes de que lleguen los niños. Pues a ver, vamos a ponernos en el entorno quizás con más dificultad y en el que todos hemos estado o seguimos estando, que es en la escuela rural. Imaginemos la escuela rural. ¿Qué tenemos en la escuela rural? Bueno, lo primero, la materia prima, lo mejor de todo, los alumnos. Suelen ser clases con poquitos alumnos y de diferentes edades. Eso no es ningún problema, de hecho eso es una gozada. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la individualización del aprendizaje al tener poquitos, nos va a facilitar el aprendizaje entre iguales, esa sociomotricidad que se enriquece en las diferentes edades de los niños. Y luego, por otro lado, es muy operativo. O sea, cogerte a 5 o 6 niños, es que te los puedes llevar a donde quieras y con gran facilidad. Por lo tanto, lo de los niños no es ningún problema. Ya si nos hablamos de los adultos, de los profesores, ya empieza a haber un poquito más de problemas, sobre todo porque suelen ser profesores inestables. Inestables en el espacio e inestables en el tiempo. En el espacio, sobre todo, estamos hablando de esos profesores itinerantes que llegan a los centros y se tienen que poner a hacer la psicomotricidad y no tienen tiempo para planificar, ¿verdad? Y también en el tiempo. Pues hay una inestabilidad de plantilla, bien sea por profesores con interinidad, que solamente pueden estar un año, o también mucha movilidad, pues porque los concursos de traslados, pues la gente de las zonas rurales se va moviendo hacia otros centros. Pues bueno, ¿qué es? Contra esto poco se puede hacer, me refiero, pero sí que se pueden hacer cosas. Lo primero, compromiso de todos. Y eso sobra. Y el hecho de que estéis aquí el sábado a las 10 de la mañana escuchando sobre psicomotricidad, ya eso asegurado, ¿vale? Compromiso. Y compromiso en el proceso de mejora de vuestro centro educativo y a lo mejor para vuestros alumnos. ¿A través de qué? A través de la memoria del centro, al final de curso. Hoy, este año, cuando lleguéis y tengáis que hacer la memoria al final de curso, tenéis que aportar cosas y que se tengan en cuenta y que queden en negro sobre blanco. Por ejemplo, que las horas de psicomotricidad son imprescindibles o mejor o prioritarias a primera hora. Para que, como hemos explicado en una psicomotricidad, tal como la entendemos nosotros, donde el recurso material y ambiental es tan importante, a primera hora te permite llegar antes y poder
montar espacios adecuados a tus objetivos. Por lo tanto, es una cosa que se puede luchar y que se puede conseguir. Por otro lado, que los grupos de alumnado que sean de niveles similares, pues en infantil con el de primer ciclo, vayan seguido para optimizar todos esos recursos y todas esas situaciones que estáis creando. Y por otro lado, que forme parte del proyecto educativo, que forme parte de esos proyectos de infantil que estén planteando, que formen parte de esos proyectos de innovación que el centro quiere, los que quiere participar, de esas actividades complementarias. Pues la psicomotricidad tiene que formar una parte importante de ese proyecto del centro. Esto en cuanto a profesorado, tenéis deberes. Por otro lado, materiales. A ver, esa inestabilidad de profesorado muchas veces, en muchas circunstancias, genera que en el mundo rural los materiales estén repartidos y sean dispares, porque no ha habido una planificación. Entonces, lo que os recomendamos, agrupar los materiales. Si tenéis un espacio en el que quepan todos, de verdad, agruparlos. Si no tenéis eso, pues por lo menos, si lo tenéis que tener agrupado en diferentes sitios, que tengan una lógica o una estructura para vosotros. Que os sea fácil revisar qué es lo que tenemos, agruparlos, si tenemos que hacer acopio de algunas cosas, si tenemos que reparar, si tenemos que modificar. Acopio. Ahora mismo hay materiales fungibles, como pueden ser cajas, garrafas. Este COVID nos ha proporcionado cantidad de garrafas vacías y de cajas que nos pueden ir, pues hay que ir acopiando, ¿vale? Hay que ir recopilando. Y por otro lado, también hay que programar estratégicamente. Los materiales, como ya veréis, es una de nuestras referencias a la hora de organizar las sesiones. Por lo tanto, nos ayudarán a programar estratégicamente, nos ayudará a optimizarlo. Por último, espacios. A ver, esto es un lujo. Esto es un lujo que no todo el mundo tenemos, ¿vale? Un espacio específico y exclusivo para desarrollar la psicomotricidad. Pues habrá que explorar y ver qué espacios nos puede proporcionar la comunidad para intentar optimizarlos. Bien sean salones municipales, bien sean salas de asociaciones que nosotros podamos utilizar y que tengamos en cuenta que son de todos, comunitarios. Por lo tanto, tenemos que saber cuándo se van a hacer usos, cuándo hay una fiesta. Por ejemplo, en Curve tiene las fiestas en octubre, por lo tanto el salón en octubre no está disponible. Y en San Lorenzo del Blumen celebran Santa Águeda, por lo tanto en febrero no estará disponible. Pero en otros momentos sí, pues planificar inteligentemente también a través de los espacios. ¿Cómo se desarrolla esto ahora a partir de todo esto que ha dicho Javi? Pues lo voy a explicar, Javi. Bueno, hemos hablado de que nosotros nos fundamentamos en 3 ejes didácticos. Ahora os vamos a proyectar una diapositiva en la cual aparece una tabla con los 3 ejes didácticos sobre los cuales se sustenta la práctica psicomotriz que os estamos presentando. Veréis, esos 3 ejes que estáis viendo allí ahora, el eje funcional, digamos que es el eje perceptivo-motriz, el que hace más referencia a los aspectos cognitivos. Luego está el eje relacional, que hace más referencia a aspectos afectivos relacionales, y luego el eje natural o los físico-motores. En cada uno de ellos, si vamos leyendo por columnas, en la primera columna veréis que hablaremos de los autores representativos, luego la metodología, diversidad y evaluación. Y dejaremos lo que son conceptos clave, que en ocasiones son, sobre todo, transversales a todos, para el final, para la conclusión. Bien, aquí veis los 3 ejes didácticos. En el caso de que, en cuanto a cuestión organizativa, en vuestro cole tengáis la suerte de poder hacer 3 sesiones de psicomotricidad a la semana, pues con que hagáis una sesión de cada eje, pues trabajaréis de una manera equitativa y de una manera muy global. En el caso de que solo tengáis 2 sesiones semanales, pues los del eje didáctico perceptivo-motriz, el funcional y el más cognitivo, podrían ser los que dejaríamos un poquitín más para el trabajo en el aula. Hay autores como, por ejemplo, Marcelino Vaca, que han hecho un estudio de la cantidad de psicomotricidad que se realiza en el aula sin ir a la sala y se ve que son muchas horas y muchos momentos. Por ejemplo, Javier, en el Colegio Pío XII,
como solo tenía 1 hora de psicomotricidad a la semana, dejaba los perceptivos motrices casi en su mayoría para el aula y trabajaba los relacionales y los naturales. 1 semana cada uno. Es decir, si solo impartís una sesión de psicomotricidad, pues 1 semana podéis centraros en aspectos afectivos relacionales y otra semana en aspectos físico-motores. Bueno, hablando ya, nos centramos en los primeros de ellos, nos vamos a centrar en los aspectos funcionales. Fijaros, en aspectos funcionales, hablando de teoría, seguramente a muchos os sonará este libro, que está en casi todos los centros, y diréis, ¿y este libro, con lo viejo que es? ¿Por qué está en tantos sitios? Pues porque causó un gran impacto. Causó un gran impacto porque aquí LeBulch propugna la existencia corporal como una totalidad. Jan LeBulch lo que hace es cuestiona un poquitín el enfoque que se estaba dando a la educación física, que era muy deportiva, y se dejaban de lado aspectos psicomotores. Y Jan LeBulch también hablaba de las dinámicas del grupo en la actividad, diciendo que era fundamental las relaciones que se establecen entre los individuos, entre los niños, en el desarrollo integral. Otros autores que también se pueden vincular mucho con este enfoque funcional sería Alfonso Lázaro. Alfonso Lázaro es un compañero del que también hemos aprendido mucho. Alfonso Lázaro todavía mantiene la psicomotricidad y la está trabajando mucho con países latinoamericanos. Él tiene como centro de referencia el Colegio Gloria Fuertes de Andorra de Teruel. Allí, de hecho, la psicomotricidad toma tal importancia que es el eje vertebrador de su proyecto educativo. Y allí, a través de la psicomotricidad, trabajan prácticamente todas las áreas. Este libro es muy útil y recoge bastante información. Este libro, para tiempos como los de ahora, que hay momentos que no se puede usar mucho material, que tampoco tienes muchos espacios, aporta bastantes nociones y bastantes posibilidades para poder trabajar con los niños. También muy útil si te toca impartir la psicomotricidad en algún centro de educación especial. Incorpora también lo que os va a presentar David, una pirámide de desarrollo que crearon Alfonso Lázaro y Pedro Pablo Berruezo. Esta pirámide de desarrollo es muy útil para contextualizar los diferentes contenidos de la expresión corporal y te puede orientar a cómo trabajarlos. Bien. ¿Algún ejemplo metodológico de este enfoque funcional? Fijaros, se trabaja de manera funcional, es decir, perceptivo-motriz, es decir, cognitiva, cuando, por ejemplo, trabajas retos cooperativos. Imaginaros que dais a los niños de educación infantil una ficha con un muro de ladrillos que ellos tienen que componer. Los niños crean el muro de ladrillos y lo tienen que hacer como en la ficha. Es una consigna abierta que luego los niños a ver cómo se organizan para crearlo. Si es muy difícil, se puede poner en lugar del muro llevar un osito, que es muy fácil, el muro y el osito, y hay que transportarlo. Pero una manera de trabajar este enfoque cognitivo serían los retos cooperativos. Otra manera distinta de poder trabajar, por ejemplo, este enfoque sería a través de los cuentos motores. Otra manera diferente, los juegos reglados. Nosotros, por ejemplo, sí que para ahora, para la Semana Cultural, trabajamos juegos reglados con los niños de educación infantil. Ya es tercer trimestre, han madurado, sobre todo de 3 añitos, y ya puede jugar a la zapatilla por detrás, chocolate inglés, etc. Pues todo ese tipo de juegos reglados también se pueden trabajar. Aquí hacer mención al juego bueno, de García Monge, que allí también ven cómo un juego, cuando no sale bien, cómo hay que reconducirlo y trabajarlo hasta que sale bien. También en este enfoque iría el material de Aitor Zenarrezabeitia. ¿Por qué? Porque es un material que sí que es parte de expresión, pero son dinámicas en las cuales también hay consignas abiertas que tú vas respondiendo. Y también, ¿dónde entraría aquí? Todos esos juegos que hay, o todas esas sesiones que hay. Un hilo conductor, puede ser con sillas, con bancos, con pelotas. Pero bueno, un hilo conductor que es un material. Por ejemplo, aquí hay una hoja de periódico. ¿Cómo sería una sesión de enfoque perceptivo motriz cognitivo? Pues llegaríamos al aula y presentaríamos a los niños el material. Hoy vamos a trabajar con hojas de periódico. Esa anticipación ya sirve para que el niño se vaya preparando.
Después entraríamos en la ritualización, es decir, las rutinas de que voy al espacio, voy a la sala en la cual van a empezar a trabajar, los niños se contienen y empezaríamos con una explosión energética. Por tanto, al principio, lo ideal sería proponer consignas abiertas que inviten al movimiento para que descarguen. Por ejemplo, desplázate por la sala con este objeto sin que se te caiga. Y los niños pueden ir por toda la sala desplazándose como ellos quieran. Momento de trabajar el ajuste espontáneo global, de tal manera que me muevo mucho, pero ajusto mi movimiento para no chocarme con nadie. Puedo ir trabajando un montón de cosas. Lo llevo con una parte del cuerpo, con la otra, con un brazo, con otro. Puedo ir poniendo lateralidad. Puedo dejar el objeto, a lo mejor con las trayectorias variadas, para adelante, para detrás. Algunos irán andando de espaldas. Les puedo pedir que dejen el periódico en el suelo y que vayan saltando periódicos por todos los sitios. Trabajas dos cosas, la coordinación dinámica general, pero también consigues esa descarga energética. Y cuando ya ves que están preparados, hay un contraste y puedes trabajar un poquitín el equilibrio. El equilibrio, pero sobre todo nos interesa que el niño poco a poco se vaya centrando. Se ha movido mucho, ya está concentrado, ya puedo entrar en aspectos más cognitivos, como por ejemplo, dejo caer el periódico y cuando toca el suelo aplaudimos. Al tocar el suelo hemos aplaudido y el niño ha trabajado la percepción espaciotemporal. Os recuerdo, estamos trabajando contenidos de la pirámide de desarrollo de Lázaro y Berruezo y poco a poco son todos los contenidos que aparecen en esa pirámide. Una vez que está en el suelo, se pueden tapar para ver cómo su cuerpo, sus límites corporales, pueden soplar para trabajar la respiración. Por parejas, se pueden tocar y, por ejemplo, decir, voy a vendar el brazo izquierdo, ay, que me duele el brazo izquierdo, y se vendan. Y cuando estás tocando, es con esta propia excepción cómo se trabaja, sobre todo, la lateralidad. También pueden coger esto y hacer una pelota. Y si haces una pelota, puedes lanzar y coger con una o con dos manos, puedes golpear con las manos y con los pies, trabajando la coordinación visomotriz, oculomanual, oculopédica. Si todavía vemos que se quiere mover un poquitín más, podemos proponer desplazamientos con esta pelota, situándosela en la tripa y andando como un cangrejo, tumbaditos y así, cada uno con consignas abiertas se desplaza como quiere. ¿Que queremos más movimiento? Podemos jugar a vaciar la casa, tiramos pelotas, podemos poner una tira y tirar por encima de la tira. Y bueno, y ya llega la parte final. E intentamos que haya una especie de vuelta a la calma. Esa vuelta a la calma, porque los niños van a volver a clase, tenemos que se relajen un poquitín. En esa relajación se puede hacer un manequín. Y el niño hace psicomotricidad sin haber movimiento, pero se trabaja la relajación. El tono corporal como telón de fondo del movimiento, la mirada, el control postural. Bueno, con un objeto, que puede ser cualquier objeto, una cuerda o lo que sea, un hilo conductor y consignas abiertas, va desarrollándose la sesión. En este caso, ¿cómo hay que atender a la diversidad? El libro de Alfonso Lázaro nos proporciona multitud de posibilidades. Seguramente habéis estado en alguna sesión de evaluación que dice a lo mejor la tutora de infantil, pues a este niño le cuesta la lectoescritura mucho porque yo me doy cuenta que al escribir no tiene tono muscular y claro, no puede. Pues bueno, Alfonso en este libro propone nociones y en las nociones él va explicando un poquitín, contenido por contenido del esquema corporal, cómo trabajar el tono, la lateralidad, la relajación. Entonces tú puedes llegar y decir, pues mirad, en este libro, si quieres trabajar el tono, pues este contenido específico se trabaja así, así y así. O, por ejemplo, esa tutora que tiene una tutoría con la familia y le dice, pues tu hijo debería de trabajar a lo mejor, pues no lo sé, el giro. Pues si quieres trabajar el giro, este libro aporta unas sugerencias para trabajar en casa. Y estas sugerencias para trabajar en casa son muy útiles para la tutora, para poder coger y decir, pues mira, en casa podéis hacer que te tumbas y tiras como un rodillo y te pasa por encima. Bueno, todo este eje didáctico de lo que es el perceptivo motriz y el cognitivo, nosotros con David lo calificábamos con hojas de registro en las cuales registrábamos qué respuesta motriz daba el alumno a las consignas abiertas que les proporcionábamos. Ahora vamos a ver cómo David os va a mostrar cómo se puede adaptar al medio rural.
Voy compartiendo, así que... Va compartiendo y ahora mismo lo vais a ver. Bueno, mirad, lo primero que recomendamos a la hora de trabajar tanto en este enfoque funcional como cualquier otro, cuando estés en un contexto rural, pero, a ver, en un colegio del tipo que sea, ¿vale? Os recomendamos relacionar con lo que vais a trabajar en primaria. Es interesante, por ejemplo, yo insisto en el entorno rural, que siempre normalmente es el que más dificultades tiene de llevar a cabo todo este tipo de pedagogías. Lo primero que habría que ver es cómo está planificada la programación de primaria. ¿Por qué? Porque si os acordáis, tenemos el material todo guardado en un solo sitio para tenerlo controlado. Entonces, así podemos ver que hay unidades que tienen una relación totalmente directa, que la puedo desarrollar como tal, manteniendo esa esencia de la psicomotricidad que os había hablado antes Javi, de la globalidad, de propuestas abiertas, de explorar, ¿vale? Manteniendo ese tipo de pedagogía. Por ejemplo, una unidad de senderismo se puede llevar totalmente. Entonces, la puedo hacer pura de senderismo y además, si además incluso puedo compartir salidas con el alumno mayor. Los alumnos mayores de primaria pueden preparar la salida. Entonces, genero un proyecto interdisciplinar, internivelar, que tiene mucho sentido. Luego hay otras unidades, como puede ser danza-creación, que nosotros nos basamos en Inmatena, que sabe mucho de danza-creación y sabe mucho de psicomotricidad. Y que con la danza-creación, de una manera libre y exploratoria, también se trabaja en aspectos pedagógicos. Pues bueno, esas unidades que tienen relación directa las podemos llevar así. Y hay otras unidades en las que a lo mejor la relación no es tan directa, pero tenemos que saber con qué materiales contamos, pues ya que hemos trasladado materiales para repartir, pues, y nos pueden facilitar. Por ejemplo, en atletismo no vamos a hacer un atletismo como tal, pero sí que nos van a favorecer esos materiales que tenemos para saltos, lanzamientos, desplazamientos, para trabajar las habilidades motrices. Y si estoy dando una unidad de BTT con los alumnos más mayores y monto circuitos, pues con esos circuitos voy a poder trabajar ruedas y otro tipo de desplazamientos a los que les puedo sacar mucho partido. Entonces, la primera premisa es ver qué unidades ya tienen relación y nos facilitar y qué materiales van a ser sobre los que nos podemos apoyar. Pasa a la siguiente diapositiva. ¿Veis? Aquí tenéis unos ejemplos de relación de los contenidos de primaria con los contenidos de infantil. Tenemos senderismo, tenemos danza-creación, tenemos habilidades motrices, tenemos juegos populares que los podemos hacer tal como tal, tenemos ruedas o aprovechamos los materiales que hemos hecho en la unidad de golpeos para trabajar esas habilidades, pero en infantil a través de la exploración y la diversificación de situaciones y de materiales. Pasa al siguiente. ¿Vale? Entonces, consejos, pues bueno, nosotros a nuestro entender, pero que esto, por favor, con prudencia, ¿vale? El bloque 2 y el bloque 3 y el bloque 6 quizás sean esos contenidos los que tengan más relación con el enfoque perceptivo-motriz, entendiendo que el movimiento es global, que toda actividad que propongamos tendrá parte perceptivo-motriz, parte afectivo-relacional y parte físico-motriz, pero bueno, más bien que una prepondera sobre las demás, ¿vale? ¿Qué situaciones son las que queremos provocar? Pues situaciones de manipulación, de lanzamiento, de golpeo, de esquivar, de relacionar, de ordenar, ¿vale? Y materiales, pues bueno, todos esos que implican al niño que adapte su movimiento a unas circunstancias, a unos contenidos espaciotemporales, como pueden ser globos, pelotas, aros y cosas duras, picas, ladrillos. Ya dejamos de compartir. Nosotros le damos, a ver, vamos aquí, para verme. Ah, vale, ya está bien. Mira, nosotros, como ya sabemos que os hemos dado protagonismo de los materiales, una cosa que os recomendamos, soplar bien, cuidado con el coronavirus, quitar el polvo de esos materiales que hay antiguos, sobre todo en colegios que ya veteranos, que se pueden reorientar o reinventar. Mirad, este material del año 88,
¿vale? Yo creo que la serie V, yo creo que casi estaba allí. Pues bueno, este material pues era esto, me refiero que salía aquí una niña, una gimnasta colocada encima, esto se puede trabajar, me refiero, esto pues podemos trabajar el esquema corporal tranquilamente y lo podemos utilizar tal como así. Lo hemos pintado pues para buscar otras posibilidades que tenemos. Mira, aquí tenemos una serpiente, no sé si se ve, y esta serpiente a lo mejor puede estar triste. ¿Cómo se moverá una serpiente triste? ¿Cómo lo haremos, verdad? ¿De qué manera se adaptará ese movimiento del niño siendo una serpiente triste? ¿O un robot? ¿O les puede tocar ser un robot? ¿O puede ser un robot contento? Oye, ¿cómo se moverá este robot si le toca estar triste, verdad? O color, remolacha, ¿qué color? Color rojo, venga, vamos a buscar una cosa roja. Bueno, y más cosas que se nos ocurren, pero es un material que le tenemos que sacar partido. Y otro material que nos gusta mucho es la goma elástica. Mirad, con Javi estuvimos dudando, de verdad, de hacer un listado de materiales que digo, mira, ¿qué tendríais que tener en un centro imprescindible para trabajar la psicomotricidad? Pero nos pareció que no es así, ¿no? Porque me refiero que al final cada uno va generando sus propios materiales, hay un proyecto educativo, pero sí que hacemos propuestas baratas para enriquecer. Mirad, la goma elástica está genial porque os va a ayudar a crear espacios, a acondicionar espacios, tanto en infantil, haciendo una jungla de gomas o metiéndola entre unas mesas para que los intenten esquivar, enredándolos a todos y que se sientan juntos y que noten la presión, ¿vale? Esa propiocepción. Y también os servirán en primaria. Yo con esto voy estaba en 50 metros, voy a un pueblo, la cojo de una canasta, la agarro a la otra y tengo una red que ocupa todo el campo y el que pueden jugar los niños. Entonces, igual que Javi, que es el intelectual de los dos, os recomienda libros, pues yo recomiendo chuminadas, ¿vale? Como por ejemplo esta goma, ¿vale? Vale. Hemos terminado el enfoque psicomotriz o perceptivo motriz y ahora Javier se introduce al siguiente ámbito. Y os vengo a recomendar libros, pues como ha dicho David. Enfoque relacional o afectivo-motriz. Este afectivo-relacional hay que pensar que también tiene una serie de representantes y os vamos a explicar más o menos en cuáles tiene más predominio, en qué prácticas tendría más predominio. Podríamos empezar a hablar ya de Lapierre y de Aucouturier. Ellos hablan de una educación psicomotriz vivenciada. También, bueno, nosotros esa educación psicomotriz vivenciada la aprendimos a través de Javier Mendiara, que nos la transmitió y es lo que trabajábamos en el Colegio Pío XII, en una sala de psicomotricidad que era parecida a esta de aquí. Luego también podemos hablar de Amparo La Moneda, compañera de Zaragoza. Amparo La Moneda se ha fundamentado mucho en la expresividad motriz, el hecho expresivo. El niño, por ejemplo, cuando estás en la sala de psicomotricidad, dices, ¿y ahora por qué se ha tumbado? ¿O ahora porque sube la espaldera? ¿O ahora porque se esconde? ¿O por qué se queda en un lado y le cuesta investir el centro de la sala? Entonces aquí también cuenta mucho la pedagogía sistémica. Ese trabajo en equipo que decíamos antes es fundamental, es muy importante que haya comunicación fluida con la tutora. Sí, interesante. Oye, que todos estos libros nos apuntéis que vamos a dar una presentación y salen todos, ¿vale? Entonces, que veo por el chat que, oye, ¿cuánto tal? Vale, pues bueno, que eso estará en una presentación, ¿vale? Tranquilos todos. Ahí tendréis todo, gracias. Ahora continúo. Bien, a pesar de todo, yo os cuento un poquitín, ¿vale? Muy importante, saber el niño, su situación, cómo ha venido al cole, qué es lo que está pasando, porque con toda esa información podemos interpretar cómo es su hecho expresivo en la sala de psicomotricidad. También hablar de este libro en concreto, está muy bien, es de Ángeles Ruiz de Velasco y de Javier Abad. En este libro hablan mucho del juego simbólico. Aquí sí que nos gustaría con David hacer un pequeño paréntesis, porque actualmente ya sabéis que los niños cada vez juegan menos en los parques. Cada vez llegan y se apuntan más a extraescolares. Hay extraescolares de educación infantil, de fútbol, de natación, de atletismo, que están muy bien trabajadas, cada vez por personas más especializadas, por monitores que saben trabajar de una manera lúdica y divertida, pero claro, no deja de ser un juego algo más dirigido, muy enfocado al deporte. Se deja, parece, el juego simbólico, que es clave para el desarrollo, lo dice Piaget, lo dice Brunner, lo dicen muchos pedagogos y muchas personas que han estudiado o investigado mucho en educación, deja ese juego simbólico para el recreo. Y hay veces que hay patios de recreo que no reúnen las condiciones suficientes para que haya estímulos para el juego simbólico o para rincones del aula.
Nosotros pensamos que la psicomotricidad es un buen momento para, de una manera organizada, gestionar y promover situaciones en las cuales se produzca un juego simbólico, que se produzcan relaciones también afectivo-relacionales en cuanto a comportamientos. Pues ese juego simbólico pensamos que tiene que tener presencia. ¿Cómo sería una sesión de enfoque afectivo-relacional? Pues igual, estaríamos en el aula, les decimos, vamos a ir a la sala de psicomotricidad. Anticipamos. Ritual, los niños entran y se sientan. En este momento, cuando están sentados, se trabaja la contención. Hay que trabajar la contención. Hay niños que no se saben contener, tienen que estar sentadicos y esperando. Y claro, tú realmente aquí, en este enfoque, la intervención del psicomotricista se ha producido mucho antes de la sesión. Digamos que aquí es más importante casi, o tan importante el trabajo que hay antes de la sesión que durante la sesión. Porque antes de la sesión has tenido que preparar muy bien el espacio. Preparar muy bien el espacio no supone mucho tiempo. Supone mucho tiempo de programación anterior. Supone saber exactamente qué material vas a disponer en la sala y cómo va a estar dispuesto. Supone lo que decía antes David, tenerlo preparado, tener claro lo que vas a hacer, porque luego en 10 minutos lo puedes colocar. Pero claro, no es lo mismo presentar al niño este material así, decir, hoy vamos a jugar con pelotas, que lo que va a presentar ahora David en una diapositiva, en el cual se puede ver cómo está presentado el mismo material de una manera diferente. Ahora pensar que un niño entra en la sala y ve el material dispuesto así. Esto es el mismo material, pero con una disposición que invita a que el niño ya vaya pensando qué es lo que va a hacer, con qué material va a jugar. Ahí lo tiene todo dispuesto. Entonces el psicomotricista con todo este material va explicando. Hoy vamos a trabajar con pelotas. Si a lo mejor en el aula se está trabajando grande, mediano, pequeño, aquí aprovechará para decir pelotas grandes, pelotas medianas, pelotas pequeñas. Si se está trabajando duro blando, también es un buen momento para el duro blando. Y aquí vas diciendo al niño alguna posibilidad y con qué tiene que tener cuidado. Aquí, por ejemplo, Javier les decía que con las pelotas valores medicinales ten cuidado que hay un espejo. Pero también hay otras maneras de otros autores. Este es de Ángel Ruiz de Velasco, eso anterior era la sala de psicomotricidad del Pío XII, pero estos son otras posibilidades, ¿veis? Barquillas que ha dicho David, materiales así de desecho, ese otro está más elaborado. Sí que es cierto que cuando se sucede una sesión después de la otra, no te da tiempo a dejarlo tan bien preparado. Pero, por ejemplo, a veces con David les ponemos una foto de cómo habíamos dispuesto el material al inicio y en la parte final lo intentaban dejar de una manera similar. O lo presentaban de otra manera creativa que a los demás les podía servir. Este tipo de sesiones, como podéis ver, este tipo de sesiones tienen una estructura que es presentación del material y mucho tiempo de juego y de libertad creativa. Esa libertad creativa con el acompañamiento del profesor. Y allí sí que tú vas viendo más o menos cómo va surgiendo la sesión. Depende de tu disponibilidad, si te colocas así y están jugando con pelotas te van a pasar la pelota. Depende si tú te colocas por dentro de la sala porque los niños interactúan contigo. Si vemos que la sesión va decayendo, hay que saber esperar. Muchas veces el aburrimiento es la perla de la ostra, hay que esperar, porque entonces ahí la creatividad emerge de una manera diferente. Pero si vemos que hay que hacer cosas, puedes empezar a tirar pelotas al otro sitio y los niños te las devolverán. O a lo mejor esos casos que hay niños que no van al centro. Pues a lo mejor hay niños que están sentados, hablamos ya de diversidad, esos niños que entran en la sala y se sientan y no juegan. Y estás ese día con cuerdas, pues tú pasas cerca, dejas una cuerda y a ver si él coge la cuerda y poco a poco lo arrastras al centro. O tú dejas caer alguna pelota cerca de él para que la coja. O hay algún niño que se acerca y hace algo con él. También en esta sala sirve para ver todas esas emociones que se expresan de manera espontánea, que hay estudios que dicen que hasta los 8 años principalmente es cuando se desarrollan de manera espontánea. Aquí es cuando se puede observar toda esa expresión de emociones. Aquí es cuando se puede observar estos niños que a lo mejor tienen alguna dificultad o algo que a lo mejor hay que intentar ayudarles y hay que ponerse en contacto con la tutora, hay que ponerse en contacto con la orientadora. Hay un libro de Couturier, El niño terrible, que en ese libro, por ejemplo, proporciona alguna herramienta
para trabajar con estos niños que en ocasiones tienen dificultades. Nosotros en el aula con David, había veces que a lo mejor venía un niño con mucha energía, que tenía ganas de tirarlo todo, destrozarlo todo, hacías una torre y derribaba la torre. Volvías a hacer una torre, volvía a derribar la torre. Las veces que hiciese falta, que estábamos con cosas blandas, de espuma, mamporrazos, mamporrazos, con la pelota grande, a golpear muchas veces. Pues hay niños que lo necesitan. En esta sesión, de hecho, cuando les presentas el material, lo primero que hacen los niños al entrar en la sala, bueno, en el momento que les dices, ya podéis jugar, lo primero que hacen es la explosión de energía. Aquí está el muro de Couturier. El muro de Couturier no tiene por qué ser un muro hecho con cajas o hecho con bloques. Sí que es verdad que el muro, cuando el niño lo empuja y lo derriba, digamos que ya es más independiente, ha conseguido la libertad. Pero ese muro también puede ser una cuerda, que poníamos una cuerda muy larga, trabajábamos larga, corta, y con esa cuerda también tiran mucho, intentan vencer, sobrepasarte. También puede ser una pelota grande que chocan mucho. Entonces el niño empieza, como ha dicho David, de una manera más con descarga de tensiones, luego un poquitín más juego simbólico, que juegan mucho entre ellos con tareas más bien compartidas, y luego ya la parte final podría ser una relajación. Allí habéis visto que había pelotas, podemos utilizar la pelota de playa para materializar lo que es un pulmón cuando se hincha o cuando se deshincha. O también podemos trabajar, recoger entre todos, o diferentes situaciones para que el niño vaya volviendo poco a poco a la calma. ¿Cómo evaluábamos, cómo calificábamos con David? Estamos hablando de infantil, pero cuando ibas con primero de primaria, lo que pasaba en ese aula, pues había veces que registro anecdótico, cuaderno de bitácora, o hay algunos autores como Hernández Fernández que recomiendan las dianas de evaluación para ver más o menos el comportamiento del niño. Ahora David os va a contar un poquitín cómo este enfoque se puede materializar en el centro Villares. Presento a pantalla. Ahora sí que irá presentando varios escenarios que veréis cómo él lo ha podido aplicar allí. Bueno, ¿cómo derribamos este muro de Couturier o de Pink Floyd, cada uno a su gusto, que los dos tienen el mismo objetivo, en un contexto rural? Y recordar que ponemos rural porque nos ponemos en la situación, porque muchas veces nos decían, cuando estábamos en Pío XII, decíais, es que vosotros estáis en el parque de atracciones de la psicomotricidad. Y es verdad, era el parque de atracciones de la psicomotricidad. Estábamos jugando en la tienda de juguetes de Javier Mendiera, o sea, eso es como cogerle el ordenador a Bill Gates. Pues bueno, pero claro, ¿cómo lo hacemos en el entorno rural, vale? Pues mirad, igual que os hemos recomendado antes, oye, ¿qué hacemos en primaria que le podamos sacar partido? Pues mirad, esto que os enseño es mi programación real de este año, ordenada en curve, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las cosas, ahora por favor, dejar de grabar lo que voy a decir, no, que es broma. Yo he desinfectado muy poquito, ¿vale? Sí que hemos llevado mascarillas, sí que se higienizaban las manos antes y después, pero los materiales lo que he hecho ha sido colocar, que no se compartan. O sea, la programación la he temporalizado diferente en cada localidad para que no coincidan materiales y no los tenga que transportar. Esta circunstancia tan fea del coronavirus ha sido una oportunidad de reflexionar y os aseguro que creo que nos ha pasado a todos. Yo voy a programar mucho mejor el año que viene que después de haber vivido este año. Y parte de eso que haré será esto, porque además me ha facilitado totalmente el trabajo de la psicomotricidad en cada una de las localidades, porque ya sabía qué material tenía, cómo hacerlo, y me ha quitado y me ha ahorrado muchas energías. Entonces, pues miramos qué unidades tenemos. Hay algunas que podemos aprovechar totalmente, como hemos hablado antes, de danza creación y la danza que están marcadas de amarillo para trabajar este enfoque relacional, pero luego ya puedo ir trabajando también teniendo en cuenta varias cosas. Pues eso, dale a solo ocultar aquí, así se ve todo. Perfecto. Entonces, como los bloques de contenido 5 y el bloque de contenido 6 van a ser los que quizá den más protagonismo a este afectivo relacional. Y ya tengo esa relación con primaria, ya la tengo bastante, y le saco provecho a esa relación con primaria. ¿Qué tengo que buscar? Situaciones, pues eso, para trabajos de, como ha dicho Javi, darle importancia a ese aspecto simbólico
relacional y emocional, ¿vale? Sitios donde crear, donde destruir, donde esconderse, donde transformarse, donde compartir, donde imitar, donde relajarse, donde no hacer nada, donde ser quien quieras, ¿vale? Sitios de transformarse quizá más por dentro y a través de los demás, ¿vale? ¿Qué materiales son esos los que me van a ayudar? Pues materiales como telas, sábanas, pañuelos, peluches, disfraces, pues bueno, todos esos que tenemos allí. Materiales recopilados, acordaros, esos materiales que no y los pueden utilizar para lo que no sirven, ¿vale? Eso es importante para desarrollar esa imaginación que el alumno tiene para trabajar. Mirad, también hay que aprovechar lo que hay. Esa sesión solo se ha podido hacer en San Lorenzo del Flumen, porque tienen en el salón un paquetón de sillas enormes. Entonces, los niños utilizaron las sillas y las utilizaron de puente, las utilizaron de guarida, por arriba eran gigantes, pero por abajo eran monstruos porque se metían debajo de las sillas. Pues hay que aprovechar también las oportunidades que nos da la vida. Cajas, que como os he dicho antes, pues cuando llegamos al principio del curso había unas cajas y dije, ¡ah, quietos! ¡Quietos! Esas cajas son de psicomotricidad. Y decían, ¿cuándo las vas a utilizar? Cuando llueva. Entonces, como no llovió hasta noviembre, ahí estuvieron ocupando espacio. Pero cuando llovía, esas cajas, hasta que reventaron, las utilizamos y las aprovechamos. Unas veces, unas veces solas, otras veces las enriquecíamos con otros materiales, como globos, como telas, ¿vale? Entonces, que me refiero que hay que sacarle partido hasta que revienten. Y el último día, el tren del reciclaje, y nos íbamos al contenedor y nos íbamos a reciclar. Ladrillos, pues los ladrillos sirven para muchas cosas. Los ladrillos tienen la virtud de que son duros y puedo ponerme encima y que tienen forma poliédrica. Y entonces puedo construir y destruir. Entonces generan la construcción de espacios simbólicos y, como ha dicho Javi, pues una primera parte de gasto de energía, venga ladrillo para aquí, venga ladrillo para allá, y una parte ya en el que baja esa energía baja, en el que ya crece espontáneamente, cual flor de primavera, el juego simbólico. Y mirad, aquí unas sábanas, unas telas que te permiten transformarse, unas telas que te permiten reinventarte, unas telas que te permiten esconderte. Vamos a presentar ahora aquí. A ver que salga yo en la pantalla. Ahí estamos. Deja de presentarse. Ahí. Bueno, como siempre, os hemos dicho que vamos a dar consejos así de materiales. Otra joyita, que es la sábana bajera. La sábana bajera, mirad, allí al fondo, aquí, hay otra sábana bajera. Esto era una mesa antes. O sea, hace un momento era una mesa. Ahora es una guarida. Ahora es a lo mejor una cuna de niño pequeño, ¿vale? A lo mejor es una madriguera, a lo mejor es la casa de un monstruo, ¿vale? No lo sé. Ya veremos lo que es. Pero mirad, aquí tenemos otra. Aquí sale el monstruo. Lo he hecho yo porque yo no me despeino, ¿vale, Javier? Bueno, pues la sábana bajera está genial, porque además, como lleva gomas, se adapta a todos los espacios y puede enriquecer mucho vuestras propuestas y complementar. Entonces, nuestra mandanguilla, nuestra chuminada, la siguiente chuminada, aparte de recuperar los materiales antiguos que hay que sacarles partido, aparte de la goma elástica, la siguiente chuminada son las sábanas bajeras. Y recopilando, por favor, solteros, las de matrimonio son mejores. Bueno, os dejo con Javi, que pasa al siguiente bloque, ¿vale? Siguiente bloque hace referencia ya, por último, al último eje vertebrador o el eje didáctico, que es el enfoque físico-motor. El enfoque físico-motor a lo mejor es el más conocido a través de la psicomotricidad del tío 12 de Javier Mendiara. Está traducido en los espacios de acción y aventura. Aquí os adjuntaremos dos documentos. Uno es un artículo que explica cómo están desarrollados los espacios de acción y aventura, y otro que fundamenta un poquitín esta práctica natural. Habla de autores como Rousseau, de Heber, de José María Cajigal, explica un poquitín a través de todos ellos cómo se ha proporcionado un enfoque natural a la educación física. Y aquí se trata de proponer situaciones de aprendizaje que provoquen la motricidad natural.
Se trata de una exploración y un descubrimiento guiado que está determinado por el espacio y por los materiales. Fijaros, ahora vamos a presentar cómo sería un espacio de acción y aventura de los que nosotros conocimos en el Colegio Pío XII, para que veáis más o menos cómo es la distribución del espacio, qué cosas puede hacer el niño, y luego lo vamos a contextualizar en lo que hay aquí, y luego os presentaremos espacios en diferentes entornos. Fijaros, en esta foto que ha puesto David, más cerca se ve una zona que es de trabajo más perceptivo-motriz. Porque el niño tiene que ir pensando dónde pongo el pie, hay cierto equilibrio, pueden trabajar solos, como dice también Marcelino Vaca, puede haber una tarea compartida, pero bueno, los niños aquí van trabajando todo lo que es lo cognitivo. Luego, a continuación, hay unas colchonetas grandes y unas espalderas para subir, trepar, saltar, etc. Encadenar situaciones, incluso cuando dejan, si os fijáis, están los quitamienes y luego hay una colchoneta abajo, eso facilita que los niños bajen, girando, haciendo la voltereta, allí hagan posiciones inhabituales como el pino, etc. A continuación, no se aprecia muy bien, pero hay una colchoneta un poco elevada, creando un pequeño plano inclinado provocado por un trampolín. Allí los niños les facilita giros para adelante, para atrás, sobre diferentes ejes, longitudinal, transversal, la croqueta, etc. Luego hay dos bancos que están sujetos o enganchados a unas espalderas que facilitan desplazamientos y equilibrios, maneras de subir y de bajar, bajar deslizándose, pues aquí también van encadenando y también hay mucha coordinación. Y al final veis que hay 4 bancos que forman un corral, eso es la zona simbólica, allí entran niños y salen animales, entran niños y sale cualquier cosa. Por último, estas colchonetas que están así alineadas, que brillan un poco más, permiten deslizamientos de muchos. Bueno, esto digamos que sería un espacio de acción y aventura que los niños se encontraban nada más llegar a la sala. Entonces se sentaban los niños, explicabas un poquitín el espacio, este en concreto era vacaciones en el pueblo, y los niños iban probando todas las estaciones. Al principio, a lo loco, a correr, a subir, a saltar, ese gasto energético. Luego ya, un poquitín más, iban hacia algunos más cognitivos, de pensar cómo me muevo, compartían tareas con los compañeros. Otras veces ya, en la parte casi final, iban más al simbólico y se convertían en animales, en gatitos. Estaban unos encima de otros, hacían de todo. Y al final de la sesión, verbalizaban los conocimientos que habían adquirido durante toda la sesión. Claro, ¿qué era lo bueno? ¿Qué era la clave de estas sesiones? La verbalización final. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando el niño llegaba de aula, se sentaba en el banco, atendía la explicación y veía los espacios, ahí el niño ya iba pensando qué iba a hacer. De tal manera que durante toda la sesión, con lo que hacía, iba generando esquemas mentales del movimiento. Y esos esquemas mentales consistían en que soy capaz de... Ahí está la competencia motriz de subir por la espaldera, darme la vuelta y saltar y caer de pie. Entonces los niños iban ensayando e iban probando. Iban probando muchas veces hasta que les salía algo. Cuando les salía algo, lo almacenaban y así luego lo podían contar. Claro, cuando hay muchos niños, a lo mejor no todos los días todos pueden contar de todo. Había que seleccionar. Si tenemos alumnos que están con nosotros de prácticas ayudándonos, o la tutora que está haciendo el apoyo, pueden contar a varias personas. ¿Que no? Pues podemos tener una pizarra con los espacios que hay y que el niño vaya escribiendo en cuáles ha estado. Pero sí que era importante que los niños pasasen por todos los espacios. Aquí hay que tener en cuenta de la atención a la diversidad. Aquí entraríamos en la pedagogía del riesgo, entraríamos en la incertidumbre. Esos niños que pueden llegar a tener miedo a diferentes acciones. Entonces, en la conclusión ya hablaremos de algunos conceptos clave, como el forzar, el frenar, la autorregulación. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser, hemos habilitado un poquitín esta sala es la sala de psicomotricidad que este año estamos utilizando, el comedor, pero sí que hemos apartado algunas mesas y con David hemos habilitado algunos rincones para que veáis más o menos en cada rincón lo que trabajaríamos nosotros. Con muchas posibilidades, para que luego tú en tu proyecto vayas pensando y diciendo, vale, trepa, en trepa haré esto y esto, en equilibrio, esto y esto. Estas cosas que va diciendo David de la cinta, la sábana,
pues como material imprescindible para los que estéis en centros urbanos o completos o que tengáis una sala de motricidad, consideramos clave que haya alguna espaldera. Las espalderas dan mucho juego. Entonces, si hay que invertir en algo, a lo mejor es más importante alguna espaldera, porque como veréis, tiene muchas posibilidades. Ahora sí que David me va a seguir con la cámara y vais a ir viendo espacio por espacio. Fijaros, aquí, por ejemplo, hay una zona que hemos dicho con espalderas. Aquí trabajaríamos la coordinación. La coordinación en cuanto a la trepa, si quieres. Vale. La coordinación en cuanto a la trepa. Fijaros, se puede buscar un montón de variantes. Las tenéis todas en el documento que os vamos a entregar. Pero aquí hablamos, por ejemplo, de subir por las barras, subir por la cuerda, subir cogiéndote a las gomas, también pasar de un lado a otro de la espaldera esquivando o no obstáculos, esquivando o no otros niños, también subir siguiendo un itinerario marcado, o bien pudiendo o no pudiendo apoyarse en alguna barra que hemos anulado o hemos marcado, subir a tocar algo, subir, coger algo y bajar, subir por parejas o por grupos unidos por una cinta. Entonces hay muchas posibilidades que, como veis vosotros, podéis secuenciar y decir, vale, un día trabajaré esto, otro día esto otro. La coordinación, ¿de qué otras maneras se puede trabajar? Fijaros, a través del salto. Aquí hemos colocado, a ver si se ve bien, hemos colocado, sí, una silla y una mesa. Fijaros, hay una silla y una mesa, pero podría haber un banco, una silla, podría estar esta mesa colocada de otra manera. Lo hemos colocado así para que el niño llegue, suba y salte y pueda caer en alguno de esos cuadrados. Diferentes niveles. Si nosotros hubiésemos colocado, por ejemplo, la mesa de otra manera, si colocamos la mesa girada así, significa que el niño puede coger carrerilla y a lo mejor podría tocar algo que estuviese suspendido del techo. O si colocamos dos mesas, pueden caber más. Aquí en este caso no hemos puesto colchoneta, pero pueden subir a cualquier sitio y saltar. ¿Otros tipos de salto? Podemos utilizar canguros para el salto, podemos utilizar esos trampolines viejos que hay en casi todos los centros, algunos con muelles bien grandes u otros más pequeños. Por ejemplo, saltar del trampolín a caer aquí, o de la mesa al trampolín a caer en una colchoneta. Se puede dejar allí una comba, ya está, en una zona, salto, una cuerda, una comba, y el niño está jugando en cualquier sitio, llega allí, salta un rato a la comba, trabajamos coordinación dinámica general y va a otra zona. Todo esto que hemos explicado en este rincón puede facilitar una serie, bueno, también hay unos desplazamientos. Aquí abajo, fijaros, hay unos zancos, que estos zancos sirven para desplazarse, pero sobre todo trabajan en la coordinación dinámica general, y unos pédalos, porque en este cole hay pédalos, pero también serviría con patinete o algo con una zona acotada o limitada. Bien, en esta zona con David hemos preparado en general encadenamientos que permiten trepar y saltar, permiten trepar y, si pones allí el banco, deslizarse, permiten trepar y rodar. Si tú pones en las espalderas dos bancos y una colchoneta, provocas un plano inclinado que les pueden permitir encadenar esas acciones. Saltar y tocar, lo que hemos dicho, salto y toco. O saltar y lanzar, si por ejemplo le diésemos algún objeto para lanzar. Esta zona de aquí del gimnasio la utilizaríamos para eso, y haríamos una progresión y cada día habría algo. ¿Qué pasa si no hay espalderas? Que puede ser que no tengas espalderas. Pues olvídate de la parte de trepa. A lo mejor no tienes ahí espalderas, pero fuera del cole sí que tienes algún espacio que veréis, David os enseñará luego de centros rurales que también pueden trepar, y centrarás tu coordinación en el salto, en diferentes tipos de salto, en diferentes situaciones de salto, o a lo mejor en el uso de canguros, de muchos zancos de cuerdas, que eso sí que hay en todos los sitios. Otra zona sería una zona de giros. Aquí con David únicamente hemos puesto una colchoneta formando un plano inclinado. Pero fijaros, se puede proponer giros desde muchos ejes. Esta colchoneta podría estar puesta normal,
Pero veamos, colchonetas como la croqueta, giros para adelante, volteretas para adelante, volteretas para detrás. También se puede coger y utilizar, en algunos sitios hay unas peonzas rojas que el niño se mete dentro y le haces girar. Estos bloques de espuma con forma de donut, que el niño se puede meter dentro, también puedes utilizarlo para que gire de un sitio a otro. Luego, por ejemplo, en el Pío XII teníamos una silla de peluquería que era una silla giratoria. Y ahí trabajábamos la estimulación vestibular. Y sobre todo con los niños de educación especial nos iba muy bien para trabajarla. Entonces, zona de giros. Hemos visto zona de coordinación, había trepa, salto, desplazamientos, zona de giros. Zona de equilibrios. Aquí os añadiremos, por un lado, del documento de Alfonso Lázaro, las reglas de oro para ayudar a un niño en situaciones de equilibrio y desequilibrio, pues, o ayudar del eje, de su eje para el equilibrio y no cogerle de un brazo, por ejemplo, y luego situaciones con un banco. Os hemos apuntado un montón de posibilidades. Aquí hemos puesto un banco así puesto, únicamente está puesto por la parte ancha, pero este banco que está por la parte ancha se puede poner o colocar de muchas maneras y poner muchos hándicaps. Por ejemplo, en la sesión 1, un banco así. En la siguiente, dar la vuelta al banco para que vayan por la parte estrecha. En la siguiente, el banco normal, pero con obstáculos para superar. En la siguiente, puedes hacer que el niño tenga que moverse por el banco llevando algún objeto en la cabeza o llevando algún objeto en la espalda y moviéndose en equilibrio. En la siguiente, puedes hacer que vaya con los ojos cerrados con un antifaz. En otra sesión, puedes hacer que vaya por el banco golpeando un globo. En otra sesión, puedes hacer que pase el banco, que salte y que impacte en ese globo que hay colgando del techo. Aquí hay un globo, entonces el niño va corriendo, salta y toca el globo. En otras ocasiones, que se cruce con otro niño en el banco, es decir, que lo cruce de espaldas, de muchas maneras, que pongas varios bancos seguidos. Es una situación que tú tienes que gestionar y decir, si tengo un banco y voy a hacer aquí 10 sesiones a modo de escenarios o espacios de aventura, en la número 4, cómo estará el banco y qué va a trabajar el niño en ese momento, o qué posibilidades va a tener. Para el equilibrio también, muy útil, el pasillo de equilibrio. Este pasillo de equilibrio se puede cruzar sin ningún material o se puede cruzar utilizando algún material para apoyarse. Además, se puede utilizar la slack lane, cuerdas flojas, se pueden hacer caminos, como hemos visto, el de piedra, se puede hacer caminos con ladrillos, con aros, con tablas, con cualquier cosa, caminos que el niño tiene que ir pensando por dónde va a ir. Y luego también hay otros equilibrios, como por ejemplo con pelotas gigantes, estar sentado en una pelota gigante. Bueno, esta sería la zona de equilibrios. Y ya, otra zona más, zona de lanzamientos. Y aquí fijaros, os hemos puesto con David 3 lanzamientos distintos. Pero fijaros, se puede hacer lanzamientos con una pelota, que puede ser a dianas, que puede ser a meter canasta en un sitio, lanzamientos con el pie a una portería, con un stick, lanzamientos muy variados, con frisbees, con todo. Aquí, por ejemplo, mirad, lanzamientos que nosotros vamos a hacer. Fijaros, este que inventamos, como la boquia. Dejo una pelota de ping-pong y tengo que conseguir que la pelota se quede dentro del aro. Otro tipo de lanzamiento. Cojo un aro y lo lanzo para que se quede en las patas de la mesa. Un último, muy diferente. Una pelota que bota y que se queda en la caja. Bueno, es una zona de lanzamientos múltiples y variados. Muy útil para trabajar coordinación, en este caso visomotriz o manual, y también la lateralidad. Lo que os hemos dicho antes, es importante que si por ejemplo llevan manga larga, que se remanguen, porque con la propiocepción notarán con qué mano están lanzando y así afianzarán un poquitín más su lateralidad. ¿Qué más zonas quedarían? Quedaría esta zona de aquí. Como veis, ahora no hay nada. Esta zona podría ser la zona de juego simbólico, que os vamos a enseñar fotos de juego simbólico. También con David poníamos en esta zona a lo mejor algo de percepción de espacio y tiempo. Javi, que sí que hay una zona simbólica que la hemos creado con la sábana. Es verdad, la hemos cambiado de sitio. Es verdad. Así de sobre la marcha. Mirad, aquí
Por ejemplo, laberintos en el suelo, ya veréis situaciones, junglas de gomas, pero también el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros proyectábamos ahí en la pared y los niños jugaban con su sombra. O, por ejemplo, se desplazaban como unos leones o unos elefantes o animales que salían allí proyectados. Entonces, es una zona simbólica, que ya habéis visto que la guarida que ha dicho David ya podría ser una zona simbólica, de tal manera que el niño se puede mover por todos los espacios que hemos ido viendo de la sala de una manera libre. Y al final de la sesión, juntamos a todos en el espacio de asamblea, que tiene que estar, que es donde empieza todo, y allí van contando lo que han aprendido. Ahora os vamos a enseñar algunas fotos de la zona simbólica. Bueno, mira cómo Javi va al ordenador. Me parece callejeros viajeros. Veréis ahora, en el libro que hemos visto antes del juego simbólico, aparecen bastantes ejemplos de cómo trabajar los espacios simbólicos. En ese libro de Ruiz de Velasco y Abad explican muy bien cuál es el significado del círculo, de la espiral. ¿Veis? Aquí, círculos. ¿No? Pues puedes poner círculos en la zona simbólica. Puedes poner una especie de rayuela, porque el camino, la línea, tiene un significado. Puedes poner también un laberinto. Con David lo que hacíamos era que el niño recorría el laberinto, eso era con cinta de carrocero, pero lo puedes hacer con tiza o con cuerdas, y en el centro del laberinto les poníamos un papel y cuando los niños llegaban al centro firmaban y ponían su nombre. Y este laberinto pues lo podían recorrer así o con un cucurucho de papel con el cual veían muy poco y era más difícil. O a lo mejor les guiaba otro, y aquí también se trabaja mucho la lateralidad. Otro tipo de espacio simbólico, la espiral. Espirales que pueden estar dibujadas en el suelo o un sitio que haya espirales, que también tiene mucho componente. El nido, fijaros, en esas sesiones afectivo-relacionales, si realmente quieres trabajar cosas afectivo-relacionales a tope, algunos objetos que tienes que utilizar son peluches, telas y espacios que sean redondeados. ¿Por qué? Porque eso hace grupo, es un nido. Y otro muy parecido al nido, el siguiente, David, sería la casa. Las cajas que ha presentado David, pero una casa se puede hacer con muchas cosas. La montaña, pues también poder subirse a un sitio. Eso también es un juego simbólico. La selva, cuando cuelgas cosas, el perderse y encontrarse. Un montón de significados para el niño, colgar cosas que además pueden ir con los ojos tapados. El espejo, fundamental. En la zona de juego simbólico, aquí no hay espejos en esta sala. Pero la zona de juego simbólico en la sala sería donde está el espejo. Muy importante que en juego simbólico haya un espejo para que el niño muestre sus emociones, vea su cara, vea cómo cambia. Ya veis que, por ejemplo, para el siguiente, David, en los disfraces, si tienes el espejo al lado, imaginaros que nosotros, por ejemplo, en el cole, en Pío XII, decíamos para carnaval, a las tutoras nos dejaban los disfraces que tenían en los rincones. Cogíamos todos, los poníamos en varias barquillas, disfraces y complementos, y los niños libremente se iban disfrazando, hacían alguna performance, se convertían en astronautas, en leones, se transformaban en muchas cosas, y luego se iban haciendo fotos. Zona simbólica que también puede estar en el espacio de acción y aventura. Y luego hay que vincular los aprendizajes, lo estamos diciendo todo el rato, tenemos que complementar lo que hagan en el aula. Que en el aula están trabajando un proyecto de castillos, hay que ir preguntando, ¿qué trabajáis? Los castillos. Pues el muro será un castillo. ¿Qué trabajáis? Pues hacemos ahora un proyecto de motos. Pues hacemos, en la sala de psicomotricidad, hemos hecho montajes de, por ejemplo, circuitos de educación vial. Como hemos dicho al principio, ¿cumple los postulados de la psicomotricidad? Es decir, ¿el alumno es el centro? Sí. ¿Metodologías de exploración y descubrimiento? Sí. ¿En modificación de la circunstancia ambiental? Sí. Entonces hay que intentar completar, o si hacen proyectos, pues abordarlos también en la sala de psicomotricidad, igual que túneles del terror, etcétera. Luego, el espacio de representación, en lugar de juego simbólico, que tengan los niños un sitio para representar y que lo puedan hacer. ¿Esto cómo lo calificábamos? Aquí hemos hablado un poquitín también de antes la diversidad, de esa incertidumbre, etcétera, ¿verdad? En esa incertidumbre ya os contaremos al final lo que es el forzar, el frenar y lo que es la autorregulación, pero sí queremos hablar aquí de la calificación. Fijaros, aquí sí que vamos a poner el ejemplo que teníamos en el Colegio Pío XII. Aquí sí que generamos una herramienta de calificación.
que era una prueba práctica. Y esta prueba práctica era un espacio de acción y aventura nuevo que recogía, digamos, o permitía al niño presentar todo su progreso ya en cada una de las estaciones que habíamos ido trabajando y con diferentes niveles de logro. Cada uno podía intentar hacer las cosas que él sabía. Entonces, por ejemplo, llegaba a una zona que era la zona de giros. Había un pequeño plano inclinado y ahí hacían los giros que ellos sabían hacer. Y sí que aquí uno por uno, era el único momento que uno por uno iban haciendo la voltereta. Y allí apuntábamos cómo hacían la voltereta, o también uno por uno iban saltando, encadenando de la mesa al trampolín, de la trampolín a esa estructura naranja de goma espuma blanda y luego a las colchonetas. Allí sí que uno por uno lo iban haciendo. Y veréis cómo en esta tabla nosotros íbamos recogiendo cada alumno cómo iba haciendo las cosas, es decir, qué nivel de logro alcanzaba. Este material era muy útil para las tutoras, porque si luego tenían una tutoría y llegaba la familia, con un simple vistazo podían ver cuál era el comportamiento motriz de ese niño, o por ejemplo, cuando pasaban de 5 años a primero, era muy fácil para nosotros elaborar un informe motriz para que se pudiese ver en qué momento se había quedado el niño. Y ya no digamos en primero y en segundo de primaria, puesto que en estos espacios de acción y aventura sí que entrábamos hasta segundo de primaria, sí que daba mucha respuesta a los estándares, tanto en el bloque 1 como en el bloque 4. Otros espacios, pues el de, por ejemplo, ir corriendo y tocar el globo, o ahí queda muy claro, en ese cuadro de trepa, allí había muchos niveles. Desde a lo mejor el niño que solo trepaba un poquitín hasta la mitad, al que trepaba hasta la parte de arriba de la madera, al que trepaba hasta la madera, soltaba la mano y tocaba el techo, o a aquel niño que rebasaba el cuadro de trepar. Entonces tú ibas anotando allí cuál era el punto culminante de su aprendizaje. Zona de lanzamiento, esa diana, y luego aquí el puente tibetano. ¿Cómo cruzaba? Si se agarraba a los lados para cruzar, si únicamente cruzaba sin cogerse a nada. Y luego las paredes, esto era con las nuevas tecnologías que no te pillase la pared. Bueno, esto en general, sí que aquí hemos visto otra propuesta que os hemos presentado. No. Hemos presentado otra propuesta aquí en esta sala y lo que haríamos sería, con las progresiones que os hemos ido citando, tener muy claro qué progresión vas a hacer en cada momento y cuál va a ser la situación de referencia para evaluar y ver el niño cómo ha progresado. A continuación, David os cuenta un poquitín, ahora en el medio rural, cómo se pueden trabajar todos estos espacios de acción y aventura. A ver, voy. Bueno, casi voy a seguir presentando porque para que sea un poquito más ágil. Vamos a decir un poco. A ver. Aquí. Vale. Bueno, os comentamos. En el entorno rural y en la mayoría y en muchos sitios tenemos que aprovechar los espacios de los que disponemos. Los hemos clasificado de esta manera: espacios existentes, aquellos que no hay que hacer ninguna modificación porque ya están allí y encima ya están destinados para su uso y para compartir, tipo patio, tipo parque, plaza, cualquier entorno próximo. Espacios enriquecidos que vienen a ser estos mismos, pero o espacios del centro que les damos nosotros, pues eso, los enriquecemos y les aumentamos las posibilidades. Y luego espacios creados que podrían ser pues todo esto que ha estado explicando Javi, ¿vale? Espacios creados con un destino específico y unos objetivos totalmente claros y específicos. Planteamos que se puede trabajar, por decirlo de alguna manera, un contenido en varios entornos. Por ejemplo, trabajamos en equilibrio en diferentes sitios, o en un entorno, pues sacarle todo el partido para trabajar en varios contenidos. Por ejemplo, espacios existentes. Pues bueno, ¿qué tenemos allí? El césped. El césped es genial, porque hay que aprovecharlo. Hay que avisar a las familias que lo que nos interesa son chándals viejos, de esos que les llegan un poco cortos, curris, y con rodilleras para reptar, girar, saltar,
hacer de todo. Luego el medio natural. El medio natural es un entorno vivo, cambiante, hay que aprovecharlo. Esa incertidumbre es fundamental a la hora de trabajarlo. Luego, esas zonas de encuentro sociales que hay en el pueblo, como puedan ser las plazas. En las plazas es importante que el alumnado sepa jugar allí, sepa utilizarlas, sepa explorar, lo haga con seguridad y lo haga con autonomía, porque va a facilitar su ocio activo y que las familias estén más tranquilas y bajen a la plaza y se encuentren. Entonces, es muy importante que allí gestionen también el riesgo a la hora de trabajar y que los niños lo hagan con seguridad y autonomía. Y luego, los regalos que te dan las circunstancias de la vida. Hay que estar con ojos avizores. Por ejemplo, eso es un montón de arena que está al lado del campo de fútbol de La Lueza y que sirve para replantar el césped. Entonces, no es un montón de arena de una hora en donde puede salir una varilla de rea, no. Es un montón de arena sin nada, seguro. Pues bueno, ese espacio hay que darle caña, que los niños suban, bajen, que cuando terminen se quiten los zapatos y los sacudan y se quiten la arena, pues hay que aprovechar ese sitio. Además de estos espacios existentes, destacar algunos, porque hay espacios que están preparados para que el niño juegue, explore y haga cosas que nos interesan. Yo me imagino que si Javier Mendiara hubiese conseguido que esta estructura tenerla plegada y poderla sacar, sería como la jaula esa que antes os ha enseñado Javi y le sacaría mucho partido. Pues veis, este espacio existente al que se le puede sacar mucho partido, tal como es, se puede enriquecer. Entonces, serían espacios enriquecidos. ¿Cómo? Con la cinta, que os hemos dicho antes. Con la cinta elástica podemos enriquecerlo y crear allí una estructura donde pasar, donde sentirte atrapado, de donde tienes que escapar. O también lo podemos enriquecer pues con unas cuerdas. Pues vale, como ha dicho antes Javi, unas cuerdas para trepar, unas cuerdas con las que subir, unas cuerdas con las que bajar. O le podemos echar por encima, pues mira, en este caso hemos cogido el paracaídas y lo hemos echado por encima. Y ya no es una jaula de trepar del parque, eso se transforma y es lo que los niños quieran o lo que nosotros planteemos. De hecho, bueno, luego os lo cuento, pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Pues mirar, cuerdas. Igual que os hemos estado recomendando materiales, tenéis que conseguir buenas cuerdas que os permitan enriquecer bien los parques. Y luego también, antes os hemos mandado deberes de que en la memoria final tenéis que mejorar la psicomotricidad de vuestro centro, ¿vale? Pues otro deber es que tenéis que aprender a hacer nudos, hacer buenos nudos. Mira, esos 4 son los que Javi y yo utilizamos y con eso nos apañamos para todo, ¿vale? Para hacer nudos sencillos, para hacer nudos seguros y para hacer que esas cuerdas estén lo suficientemente tensas para que los niños puedan cruzar de un lado a otro y crearles puentes y nuevas historias. Y además os servirá también si tenéis que poner la cuerda en el tendedor, también os sirven esos nudos. Y luego, por otro lado, tenemos los espacios creados. Pues bueno, ahí tenéis un espacio creado. Voy a beber agua, que no me veis. Ah, sí, me veis. No, que estamos compartiendo. Mira, ahí tenemos espacios creados. Esos espacios creados, pues como el que ha creado Javi aquí, pues eso es en un aula. Lo que no se ve son las mesas apiladas en el otro lado. Y allí pues se ha creado un espacio intentando cumplir lo que te ha dicho Javi, que haya equilibrio, que haya trepa, que haya lanzamientos, que haya trabajo de los giros. Pues bueno, pues allí intentamos cumplir todo eso. ¿Qué tenemos que tener muy claro? Que nosotros somos partes del espacio. Está claro que no podemos tener, si no podemos tener un espacio totalmente como nosotros hemos planificado, como ha dicho Javi, oye, ¿qué vas a hacer este día? ¿Cómo lo vas a organizar? Nosotros somos parte del espacio. Somos parte del espacio porque al enriquecerlo le podemos dar sentido con una historia. Pues ahora somos monos o ahora somos exploradores. Pero también podemos darle sentido en el sentido de decir, bueno, pues, ¿qué le falta a este espacio? ¿Qué están haciendo los niños? Pues mira, están en aquel parque, trepaban mucho, se desplazaban mucho, pero no hacían lanzamientos. Pero bueno, pues está lleno de piñas. Pues entonces planteamos retos de lanzamientos con piñas. Oye, ¿eres capaz de atravesar esta jaula de lado a lado lanzando una piña sin que dé en ninguna barra? No es fácil. ¿Eres capaz de lanzar la piña por encima de esta estructura? ¿Eres capaz de acertar, ¿vale? En este sitio.
somos nosotros los que tenemos que, al final, teniendo muy claro estas premisas de coger al niño en la globalidad, de enriquecer con propuestas nuestras estos aprendizajes. Aquí, pues, tenemos otro espacio creado, pues sencillo, en el que nosotros somos aquí protagonistas y de enriquecer lo que el niño va al final a sacar de allí. Porque, mirad, este espacio, al principio no es nada, luego es muchas cosas, pero poco a poco vuelve a ser nada porque el niño ya no se le ocurre nada. Pues déjale que explore, dale tiempo. Hazle a él el protagonista del aprendizaje. Luego hablamos un poquito más sobre ello. Y luego otro espacio creado puede ser una feria de puntería. Pues esa había en Pío XII, pues oye, la podemos montar en donde queramos, como queramos, y en el medio natural, además, muy, muy diferente y muy rica. Mirad, un espacio con varios contenidos. Como veis, en ese parque se trabajan muchísimas cosas. Estos niños, cuando yo coloqué esto, quería que fueran monos. Pero como había aire y tuve que atarlo con cuerdas, cuando fui a decirles que eran monos, ya no eran monos. Es que ellos habían inventado, eran astronautas, iban en un viaje espacial. Pues eran astronautas en un viaje espacial. Mirad, vamos a poneros un vídeo de... Mirad, esto es el trabajo de un contenido en diferentes sitios. Pues estamos trabajando el contenido del equilibrio. ¿Veis? Aprovechamos los diferentes columpios, las diferentes cosas que nos proporciona el entorno. Por cierto, mirad, esos son materiales viejos, por decirlo de alguna manera. Hay que utilizarlos y funcionan súper bien. Pues bueno, sacamos partido al entorno para que vean cómo poder trabajar el equilibrio de manera estática, de manera dinámica. Aprovechamos por los materiales que tenemos para enriquecer zonas y que todo el mundo sea activo en esta zona. Y, por cierto, en los columpios esos normalmente de balancearse, claro, la idea era decir, venga, súbete y haces equilibrio. No, se balanceaban. Si quieres hacer equilibrio, que suban dos. Que se pongan de pie dos en el columpio, así se trabaja mejor el equilibrio. Y el balanceo no es lo mismo. Bueno, como vamos de tiempo bastante justos, vamos a pasar a explicaros alguna cosilla. Alguna cosilla más. Consejos, ya vamos al final. Ahí, en la 72, ahí. Mira, ya de manera práctica. Consejos a tener en cuenta en tus sesiones. Y esto lo hemos dicho ya, esto lo hemos dicho. Hay que respetar el ritmo del alumnado y hay que entender el ritmo del alumnado. Como ha dicho Javi, tenemos que plantear unas rutinas y una anticipación. El niño necesita qué tiene que hacer y cómo empezar y cómo ponerse en marcha. Esas rutinas las tenemos que tener bien planificadas. Tenemos que saber cómo funciona un niño y cómo funcionamos todos, ¿verdad? Es cómo funcionamos todos y tiene que ver con neuroeducación y tiene que ver con neurociencia y tiene que ver con todo. Lo primero que necesitas el niño es un gasto energético. Entonces, da igual que tú plantees una sesión, digamos que plantees un espacio donde el niño va libremente, o que plantees una sesión lineal en la que tú vas marcando, digamos, las actividades que se hagan. Si es un espacio, tienen que tener el niño una zona de gasto energético, una zona donde pueda moverse, donde pueda desplazarse, donde pueda cansarse. Y de hecho, en cambio tú, si lo haces lineal, lo primero que plantees al niño, lo primero que le tienes que proponer es una zona donde pueda gastar energía. Luego llegamos, por decirlo de alguna manera, al momento dulce de aprendizaje. Entonces, tienes en los espacios, tienes que permitir que el niño que necesite gastar más energía pueda seguir gastándola, pero los siguientes niños que van evolucionando a las diferentes fases puedan hacerlo también de manera libre. En una sesión lineal, pues tú vas marcando un poco conforme veas la globalidad del grupo, cómo va avanzando. Ese momento dulce de aprendizaje, como hemos comentado antes, tiene más que ver con cosas perceptivo-motrices, tiene más que ver como que en el gasto energético la sangre de los músculos de las piernas y de los brazos ha pasado, por decirlo de alguna manera, al cerebro, ¿no? Entonces es la parte dulce del aprendizaje donde queremos insistir. Y una tercera parte, por decirlo de alguna manera más, de que esa sangre que después de los músculos de la cabeza viene al corazón. Y entonces aparece el final de la sesión, que es esa parte de un momento de la calma, un momento de reflexión, un momento de trabajar el juego simbólico, un momento de trabajar la relajación, pues aquellos aspectos que tú quieras insistir en ese momento y tenga sentido con la unidad. Entonces, ese tipo de cosas tienes que plantearlas. Eso en tus sesiones. A la hora de programar,
unos consejos. Primero, revisa, como hemos hablado, los contenidos específicos de primaria y localízalos en tu programación. Aquí, como veis, es una programación anual de una sesión para cada semana. Entonces, cojo lo que está marcado en amarillo y planteo qué cosas ya tienen relación con las unidades de primaria que tengo y que van a tener sentido. Luego vamos a lo rojo. ¿Qué hago? Pues veo las unidades de primaria que no tienen ese sentido directo, pero de la que podemos hacernos uso del material y lo podemos aprovechar el material. Y entonces, pues coloco también con respecto a esos materiales esa temporalización. Luego tengo esos espacios de acción y aventura que puedo crear en el medio natural o en los diferentes sitios. Pues bueno, esos espacios habrá que tenerlos en cuenta sobre todo sobre la disponibilidad, la climatología o con, por ejemplo, proyectos de centro y cómo va el progreso y la profundización a través de ellos. Es mejor, a lo mejor, ir a un espacio primero para después, a partir de ese aprendizaje, ir a otro, ¿no? Entonces, aprovecharemos esas y colocaremos los espacios. Y por último, hay algunos aspectos, como pueden ser socioafectivo, expresivo, que por un lado tendrán relación con itinerario de primaria, con unidades que tienen relación, y por otro lado también que tienen que ver con eventos, carnaval, festival de fin de curso, festival de Navidad, o que tiene que ver también con climatología, porque son más propicios para hacer en espacios más pequeños y que nos vaya a dar. Entonces, esto, digamos, es nuestra receta para programar a lo largo del curso. ¿Qué pasa ahí, vale? Dejo de compartir, ¿vale? Para concluir, conceptos clave que tenéis en esa tabla. Palabras muy importantes. En tu intervención psicomotricista, en primer lugar, saber esperar. Propones consignas al niño, que pueden ser más abiertas o no, hay una libertad creativa y hay que saber esperar. Sin forzar a que el niño llegue a hacer algo, sino que poco a poco llegará a hacerlo. Sin frenar. El primer freno lo pone el propio niño, es la autorregulación. Cuando un niño está en un espacio, que hay una seguridad efectiva, que está todo con colchonetas, bien pensado, bien protegido, y hay una seguridad afectiva, que eres tú, que estás allí con él, acompañándole, entonces es cuando se trabaja la competencia motriz. El niño allí cada vez es capaz de hacer más cosas. Bueno, os invitamos a que todo esto esperemos que haya sido de vuestra utilidad, que si tenéis alguna duda en la presentación os pondremos nuestros correos electrónicos y bueno, os invitamos a que exploréis mucho en la educación física, en la psicomotricidad, el mundo del niño pequeño, porque nosotros hemos visto que tiene muchas posibilidades, que se aprende mucho de ellos y que es algo fantástico y que bueno, que seguro que os va a encantar. Y nada más, que eso, que están ahí los correos electrónicos, si alguien tiene alguna sábana bajera de matrimonio, también la recogemos, ¿vale? Y que sobre todo, muchas gracias por todo. Lo primero, por escucharnos a nosotros, eso es lo primero, pero sobre todo por estar aquí a un sábado de fiesta durante más de una hora escuchando, por darle la mejor psicomotricidad a nuestros niños, que eso es el mayor regalo que nos podéis dar a todos. Ahora, en un momentín, se abre un espacio para hacer aportaciones al nuevo diseño curricular. Os invitamos también a que allí, ya que tenéis el turno y la palabra, que propongáis cosas. ¿Vale? Bueno, que vaya muy bien. Muchas gracias por asistir.